Buenas noticias, el 18 de agosto Battlefield 6 recibirá la actualización de la colaboración con Top Gun, con el regreso del clásico mapa Wake Island y nuevos contenidos de combate aéreo, como nuevos aviones, Carrier Strike y Fighter Sweep. Además, del 18 al 25 de agosto, Battlefield 6 estará disponible para jugar gratis por tiempo limitado. Pero cuando abres Battlefield 6 con toda la ilusión y te encuentras con el error Secure Boot is not enabled, no puedes iniciar el juego. ¿Qué puedes hacer? No te preocupes, en este video te mostraré cómo solucionarlo. ¡Vamos a verlo! Paso 1. ¿Por qué aparece este error? En pocas palabras, Battlefield 6 requiere que tu PC tenga activado Secure Boot o arranque seguro. Si Secure Boot no está configurado correctamente, el juego puede detectarlo como un problema y mostrar el mensaje Secure Boot is not enabled. Pero hay algo importante, si tu disco del sistema todavía utiliza MBR, no puedes simplemente cambiar a UEFI y activar Secure Boot. Por eso, primero tenemos que comprobar la configuración actual de tu PC. Paso 2. Comprueba si Secure Boot ya está activado. Primero, presiona Windows más R, escribe msinfo32 y pulsa Enter. En Información del sistema, busca Estado de arranque seguro. Si aparece como activado, significa que Secure Boot ya está habilitado. Si aparece como desactivado, no entres todavía en la BIOS para cambiarlo. Primero tenemos que comprobar si el disco del sistema utiliza GPT y si actualmente estás usando el modo de arranque UEFI para poder solucionar el problema correctamente. Paso 3. Comprueba si el disco del sistema utiliza MBR o GPT. A continuación, presiona Windows más X y abre Administración de discos. Busca el disco donde está instalado Windows, es decir, el que contiene la unidad C2. Haz clic derecho en el nombre del disco, selecciona Propiedades, entra en Volúmenes y busca Estilo de partición. Aquí aparecerá GPT o MBR. Si aparece GPT, puedes pasar al siguiente paso. Si aparece MBR, primero tendrás que convertir el disco del sistema a GPT. Paso 4. Convierte MBR a GPT. Entonces, ¿cómo puedes convertir el disco a GPT sin reinstalar Windows? Si no estás familiarizado con los comandos de gestión de discos, convertir el formato de partición por tu cuenta puede ser complicado y un error durante el proceso puede provocar problemas en el sistema o incluso la pérdida de datos. Para evitar estos problemas, te recomiendo utilizar 4D de IGE Partition Manager. Puede detectar directamente los discos y particiones de tu PC y ofrece una función para convertir MBR a GPT, para que puedas cambiar el formato de partición sin reinstalar Windows. El proceso también es muy sencillo. Haz clic en el enlace que aparece debajo de este video para descargar e instalar el programa. Después ábrelo y localiza el disco donde está instalado Windows. Comprueba que actualmente utiliza MBR. A continuación selecciona Convertir a GPT. Confirma que has seleccionado el disco correcto y haz clic en Ejecutar. El programa comenzará a convertir el disco de MBR a GPT. Paso 5. Entra en la BIOS y activa Secure Boot, reinicia el ordenador y entra en la BIOS. La tecla para acceder puede variar según el fabricante. Una vez dentro de la BIOS, busca la configuración del modo de arranque. Si está configurado como Legacy o CSM, cámbialo a UEFI. Después, busca Secure Boot y configúralo como Enabled. Guarda los cambios y sal de la BIOS. Finalmente, reinicia el ordenador y vuelve a abrir Battlefield 6. Ahora el juego debería iniciarse correctamente. Si estás preparado para disfrutar de la colaboración con Top Gun y del regreso de Wake Island, pero te encuentras con este problema, espero que este tutorial te ayude a solucionarlo rápidamente. Nos vemos en el próximo video.